Venía planteándome si hacer o no una séptima parte de esta serie de películas de terror, porque ya hice 800 listados y no recordaba más películas que me gustaran y que pudiera recomendar, o al menos no de terror. Básicamente se me secó el pati, amigo. Revisando y revisando, encontré algunas que están bastante buenas y otras que zafan. No tantas como la de los videos anteriores en las cuales hacíamos 3 listados por video, pero las de este video son suficientes como para que se te haga agua al hoyo, o al menos por un rato. De cada una voy a darte un resumen y voy a comentar algunas escenas. El fin del video es hacer algo de humor con la excusa de recomendarte películas. Por esta razón hay spoilers, porque después me vienen a romper las pelotas. El listado completo lo tenés en la descripción como siempre. Así que no me vengan a mariconear con que les cagué la película y qué sé yo, que los conozco. ¡Cállate, cállate! Disfruta del espectáculo. Pero antes de arrancar, déjenme comentarles sobre CyberGhost VPN. Un servicio de VPN excelente que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro al navegar y evites estar expuesto en internet. Ya saben que andar por ahí navegando sin ocultar tu IP es más inseguro que caminar por la matanza a las 12 de la noche. Por eso, para evitar que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo tu proveedor de internet, podés usar CyberGhost VPN, un servicio que te permite ocultar tu IP y quedar totalmente anónimo, ya sea para conectarte a alguna red Wi-Fi pública o para simplemente mirar alguna serie o película que no esté disponible en tu país, ya que CyberGhost VPN te permite cambiar de país con un par de clics. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos al mismo tiempo. Un ofertón. Si lo probás y te convence, tenés hasta los primeros 45 días para pedir una devolución sin ningún tipo de riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo, es la mejor opción para mantenerte seguro y evitar que te afanen tus datos. Podés usar el enlace que te dejo en la descripción o el comentario fijado y vas a poder obtenerlo con un 84% de descuento y por tan solo $2,03 al mes. Además de 4 meses completamente gratis. O sea, ¿qué más querés, boludo? Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a arrancar porque si no voy a romper todo. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Tengo que reconocer que para empezar quería hacer este video con todas películas de terror navideñas. Y la verdad es que me puse a buscar y no encontré ninguna que me gustara. Solamente una que la puse en el primer puesto, que ahora la van a ver. Pero después nada más. Y alguna que otra por ahí que me he visto con un Papá Noel robótico, asesino, media mala, que me pareció terrible mierda, la vi, no me gustó. O si no, también tenés Black Christmas de 1974, pero es viejísima y nunca me gustó a mí, la vi de chico y no me llama la atención, no sé. Así que en cuanto al terror navideño, para mí, en mi gusto personal, no hay un chorro. Si bien hay algunas que pasan en épocas navideñas, como puede ser Terrifier 3, que me gusta bastante, no veo que sea algo como relacionado con Papá Noel y qué sé yo, o bueno, el viejito pajuero, que zafe la verdad. Así que si saben alguna, coméntenme acá abajo que los leo, que me encantan las películas navideñas y más si son de terror, pero bueno, no encontré ninguna más que la primera que zafa, ni siquiera está tan buena. Así que nada, vamos a dejar tirar hate y vamos a arrancar. Krampus, el terror de la Navidad. Esta película de 2015 es la única que yo personalmente encuentro zafable con temática 100% navideña. Digo zafable porque tiene una cantidad de relleno que me hinchó las bolas casi 40 minutos de película. Estuve puteando a este tipo y al pelado este mientras hablaba toda la película. Te dije que fuéramos con mi hermano. Sí, Howard, Navidad en un rancho porcino. Jesús nació en un pesebre. ¡Ya no se peleen! Las escenas buenas están muy buenas y las escenas malas son chotísimas. La película trata sobre Krampus, que es un demonio de la mitología de países de Europa Central, donde el invierno es crudo y la Navidad llega entre nieve y frío. Todo lo contrario a lo que vivimos acá, por ejemplo, en Argentina o zonas de América del Sur. Es algo así como el pomperito de acá de Argentina o no sé, el lobizón. Aparece el invierno y en vez de aparecer Papá Noel, aparece este muchacho con cuernos y una cara de ortiva terrible para castigar a los pebetes que se portan mal y rompen las bolas. La película trata de eso. Aparece contra una familia para hacerlos cagar y tiene como súbditos que van a joder con estética todo navideña. La película arranca muy bien con el chaboncito persiguiendo a esta piba por los techos. Bueno, empieza las bolas porque recién aparece el Papá Noel ortiva a los 24 minutos de película. Y después de eso, relleno tras relleno. Hasta más o menos 3/4 de película en la que aparecen todos los bichos juntos y ahí se arma el cine. Le doy un zafable porque tiene muchísimo relleno, no quiero exagerar. Mírenla y después me dicen. No sé si no tenían presupuesto para las partes de terror o qué carajo, pero el relleno es muchísimo. Era mejor dejarla que dure 1 hora sin tanta charla pelotuda y ahí iba como trompada la película. Trick or Treat. Esta película te juro que pensaba que en español era dulce o truco. Y las bolas, parece que es
Truco o Trato. O sea, es una mierda el nombre en español, boludo. ¿Qué carajo es esto? Esta la volví a ver hace unos días por la nostalgia que me daba de chico, que era excelente. Si tenés más de 18 años, dudo que la veas más que por la nostalgia, si es que la viste de chico, claro. Pero si sos un pebete, por ahí te haga cosquillar un poco el opi, ¿eh? No lo sé, puede ser. De chico me daba mucha cosa rara, más que nada el pendejo este de mierda, que creo que es un pendejo o un coso de trapo, que en realidad después le saca la máscara y es más feo que la mierda, porque no hablaba y te quería hacer cagar por no darle golosinas en la puerta de tu casa. Encima el viejo este lo caga a escopetazos y no se muere más. Es buenísimo. La película trata de varias historias de terror individuales entrelazadas que pasan en la noche de Halloween. Recuerdos muy buenos tengo de esta película, que es recomendadísima. ¿Y qué chota tiene que ver esto con Navidad? Absolutamente nada. Así que me voy por uno de los momentos festivos que más me gustan, y como no lo puse en videos anteriores, la meto acá. Muy buena película. Si ya la vieron, seguramente tienen un buen recuerdo, y si no les gusta, chúpenme la ver. Terror en Amityville, no sé cómo se pronuncia esto, ustedes entenderán. Esta película es un remake del clásico de 1979. La película sigue una familia que se muda a una mansión enorme a un precio súper regalado, sin saber que ahí, años atrás, el padre de la familia se volvió re loco porque se hartó de ver perder a Gimnasia y bueno, asesinó a todos en la familia. Bueno, no, fue por fantasmas en realidad, no por Gimnasia, pero podría haber pasado, Todo bien con los hinchas del lobo, pero amigo, pobre gente, están condenados a sufrir toda su vida. Al final todo parece normal, pero la casa está claramente maldita, no seas boludo. ¡Ah, me querés cagar, hija de puta, Se escuchan ruidos, visiones, sótanos turbios y una presencia que va consumiendo poco a poco la mente del padre. Es más, en una escena el hijo de puta de Deadpool mata al perro. ¿Cómo vas a matar al perro? Esto te convierte automáticamente en un hijo de puta según las leyes universales del cine de terror. ¿Qué es lo interesante de esta película? Primero, que está basada parcialmente en hechos reales. Los asesinatos de 1974 sí ocurrieron. Todo lo paranormal es muy discutido y considerado exagerado o falso por muchos investigadores. Pero bueno, la película vende como si fuera real, así que, qué sé yo, garpa más. Y es de las películas con más terror por metro cuadrado que vi en mi vida, porque aparece un fantasma cada, no sé, 10 minutos, boludo. Lo cual es cansador para muchos, pero a mí no sé, me gustó, boludo. Che, algo curioso de esto es que la cantidad de películas con el nombre Amityville es tremendo. Exprimieron el nombre a más no poder, boludo. Es el verdadero estoy cansado jefe, boludo. Encima todo es terror. Es literalmente el último lugar del mundo para ir a pasear con tu familia, boludo. Andate al, no sé, al Triángulo de las Bermudas, la vas a pasar mejor, boludo. Y además tiene su propia parodia en Los Simpsons, que seguro muchos recordarán. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. A mí personalmente me gustó más la de 2005, aunque como te digo tiene la de 1979, que ni la vi, pero muchos dicen que también está muy buena. Aquí tiene, amigo, y $1 por su ayuda. $1. Me alegra que la casa esté embrujada. ¿Qué? Five Nights at Freddy, o 5 noches con Freddy para los amigos. Actualmente, mientras estoy haciendo este video, la 2 está en el cine. Por si no tenés idea de qué mierda es esto, es una película basada en los juegos del mismo nombre. Y como te venía diciendo, la 2 está actualmente en el cine, se estrenó hace relativamente poco, por lo cual está resonando mucho esta parte 1, porque bueno, están rebobinando la historia para ver qué mierda había pasado en 2023 con esta película. Esta película es muy particular. Primero porque si no te gusta el juego o nunca lo jugaste, dudo que te llame la atención esta película. Si sos un pebete, por ahí te da un poco de cosquilleo en el asterisco, no sé, todo puede pasar, pero es más que nada para la gente que jugó al jueguito. Por si no lo saben, tanto el juego como la película tratan sobre una pizzería abandonada donde hay unos animatrónicos gigantes que te vienen a romper las bolas. Bueno, más que nada el de seguridad, ¿no? Que tiene que cuidar el lugar toda la noche. En el juego, vos serías el de seguridad que tiene que vigilar por las cámaras que los robots de mierda no te vengan a hacer cagar. Y en la película es más o menos lo mismo. Tiene escenas muy buenas y yo destaco esta en la que se va el nene hacia la sombra y aparece el zorro con esta cara de forro de la oscuridad. Muy buena esta escena, me gustó mucho. La gente estuvo muy contenta con la película porque transmitió muy bien el lore del juego, que era bastante complejo y tenía un montón de contradicciones. Así que nada, está bastante bien, te la recomiendo.
Gumelo, cuando yo estoy jugando, vos te tenés que cachar la boca, amigo. Yo soy ampliamente superior al rival. En presencia del Diablo de 2016. Esta me la recomendó uno de ustedes por Instagram, así que nada, muchas gracias por la data porque me gustó bastante. Con esta película coreana tengo un problema por lo complicada que es. Y bueno, más que nada porque yo personalmente con las películas asiáticas no me llevo muy bien. A ver, todo bien con los chinos y con toda esa gente. Y me gusta Dragon Ball y hasta ahí nomás. Pero no sé, boludo, no soy gran fan del cine asiático. Esta película es de terror psicológico que apuesta más a la atmósfera y al simbolismo que a contar una historia clara. La película es lenta y bastante confusa. Y bueno, a ver, parece que le estoy tirando todo el hate del mundo. La película la vi 3 veces. La primera la vi como medio entrecortada. Miré la mitad de película en un momento, me quedé dormido y la vi al otro día la otra parte que me faltaba. Y me di cuenta de que si no te acordás una parte de la película o te distraes por, no sé, 10 minutos, es muy difícil que entiendas toda la trama. Y bueno, después de eso te vas a sentir más perdido que payaso en un velorio. Así que te recomiendo que la veas prestando 100% la atención. Está bastante bien actuada y tiene momentos bastante inquietantes, pero exige demasiada atención y no siempre recompensa al espectador. Aparte de que no se entiende un sorete quién es el villano. Si el PJ este que aparece todo rostizado con los ojos rojos, si esta mina, el chino este, o quién es el gil que está armando todo el quilombo. Deja demasiado abierto toda la interpretación y al menos para mí me parece un quilombo. A ver, no se confundan, es una buena película, aunque muchos dicen que es una obra maestra, lo cual me parece una pelotudez atómica, pero bueno, tampoco tan hater, es una película disfrutable. ¿Entienden, pelot? La morgue o la autopsia de Jane Doe. O Jane Doe, no sé cómo se pronuncia. Esta es posiblemente la mejor película que vi este año, sin exagerar, o al menos la que más me gustó a mí. Es un terror sobrenatural, pero con mucho sentido, o al menos la trama me pareció algo de un contexto muy interesante. Apenas empecé a mirarla me atrapó muchísimo. Es de esas películas que toda mi vida pensaba que ya la había visto, y no vi un carajo porque me la confundía con otra película que se llama Cadáver, película que también trata sobre una morgue, que ya recomendé en un video anterior de esta serie, y resulta que esta película es otra diferente. Así que siempre que dije que la vi era mentira, me confundía con la otra. Leí por ahí para muchos que era una de las mejores sorpresas del cine de terror moderno, y la verdad estoy bastante de acuerdo. La película sigue a un padre y a su hijo que son forenses que deben hacer la autopsia de una mujer sin identificar. A medida que avanza el examen empiezan a ver cosas muy turbias y bueno, la morgue se empieza a transformar en una trampa bastante chota. Tiene momentazos y se genera una tensión con la tipa de esta pálida que está más dura que empanada de escombros ahí tirada. No voy a pelear contigo. Por favor. Por favor, no lo lastimes. Y es curioso porque no hace un carajo y no mueve ni una pestaña, pero te hace tragar la sábana con el culo. No sé por qué me imagino la escena de Scary Movie del velatorio en esta tipa, no sé por qué. ¡Ya, despierta! Es increíble. Excelente esta película, mírenla por favor, recomendadísima. Y bueno, hasta acá llegamos con el listado de películas y con este video de mierda. Y ya saben, si tienen algunas películas que me quieran recomendar para futuros videos que no se haya repetido en videos anteriores de esta serie, pueden comentármelo por acá abajo que siempre los estoy leyendo, o por Instagram directamente que mucha gente me recomienda cosas y me habla boludeces. Y nada, eso, espero que hayan disfrutado ustedes y sus culos. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. Me cago en tu puta. Te dije que fuéramos con mi hermano. Sí, Howard, Navidad en un rancho porcino. Jesús nació en un pesebre. ¡Ya no se peleen! Gumelo, cuando yo estoy jugando, vos te tenés que cachar la boca, amigo. Yo soy ampliamente superior al rival. Y no se olviden que en la descripción les dejo el enlace para que obtengan CyberGhost VPN con un 84% de descuento por tan solo $2,03 al mes, además de los 4 meses gratis. Un servicio espectacular que por 2 mangos te da 1000 herramientas de uso.